Seguimos con Hans Urs von Balthasar y en esta ocasión vamos a recorrer con él esta meditación que tiene que ver con la cuestión de la profesión y la vocación, que vale la pena aclarar. Y comienza citando el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16-17, donde se dice: pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. ¿No? Parte de esta cita, lo que vemos es la iluminación, ¿no? La irradiación del Evangelio. Y dice, aquí lo que vemos es que de la profesión a la vocación hay un salto y una continuidad. O sea, algo importante que nos menciona en ese sentido Balthasar es lo siguiente. Primero, entre profesión y vocación hay un salto, hay un paso, digámoslo así, el paso de la profesión a la vocación, pero al mismo tiempo hay continuidad. No hay ruptura y hay continuidad. Este salto involucrará una ruptura. Y nos citó el pasaje donde se habla de que eran pescadores. Y Jesús les dice que los sigan y que los va a transformar en pescadores de hombres. Entonces, hay una ruptura, sí, pero también hay una continuidad. Esto significa que, en efecto, hay un salto en este sentido, o ruptura, porque los discípulos lo dejan todo y le siguen. No, ven y sígueme y yo te convertiré en pescador de hombres. Ellos ya son pescadores ordinarios, ¿no? Pescan peces, valga la redundancia. Cuando Jesús les hace la invitación, cuando les hace el llamado de la profesión a la vocación, entonces lo dejan todo y le siguen. ¿Por qué? Porque la ruptura es fundamental para el seguimiento. O sea, la renuncia es esencial para que pueda haber seguimiento. No es, fíjense entonces, no es que Jesús quiere que reneguemos de nuestra profesión, la que sea. Piensa ahorita en la profesión que tengas, docente, arquitecto, comerciante, lo que quieras. Subordinarla. Exacto. No se trata de que renegues de ella, no. Es simplemente que seas libre o que des un paso en libertad para poder llevar a cabo el seguimiento. Y entonces lo que vemos es que en efecto la continuidad involucra que de la renuncia se pueda obtener también una prolongación. O sea, renuncio para seguirle. Renuncio a esto para poder finalmente actuar en libertad. Y la continuidad proviene de que en la profesión se han adquirido, por así decirlo, las herramientas que ya conocemos y que después serán aplicadas de manera diferente. O sea, en la ruptura, en la continuidad, aquí habría ya una renovación. En el caso del salto y la ruptura, lo que encontramos es un llamado a la libertad, o sea, al seguimiento. En el caso de la continuidad, involucra que se va a dar también un factor fundamental de renovación. Por ejemplo, el pescador de hombres posee ya una precomprensión que la ha obtenido a partir de su profesión. De ahí es, digamos, donde ha obtenido las bases. Por ejemplo, el pescador, vamos a decirlo así, en general, sabe que se necesitan ciertas cosas para realizar su tarea. Por ejemplo, una barca, una red. Además, conoce también los conocimientos básicos que involucra la pesca. Por ejemplo, hay momentos oportunos para pescar y momentos inoportunos. Hay quienes salen muy de madrugada, hay quienes pescan en la tarde, dependiendo del tipo de pesca que se quiere realizar. Supongo que algo así sucederá en el buceo, por ejemplo, ¿no? Hay como factores claves. También saben del viento, la marea, el oleaje, cómo comportarse en una situación de tempestad, etc. O sea, digamos que la profesión nos otorga a nosotros bases de conocimiento. ¿No? Acuérdense, estamos hablando de los pescadores de hombres. Bueno, ellos antes de ser pescadores de hombres eran pescadores ordinarios.
Su profesión ya les ha dado, por ejemplo, ciertas bases de conocimiento. De hecho, por ejemplo, dice Baltasar, el propio Jesús fue durante muchos años carpintero. Y de ahí a su vida pública, por ejemplo, hay un salto. ¿Por qué hay un salto? Porque aparentemente deja por completo la profesión. Vamos a decirlo, ya no ejerce la carpintería. Pero a ver, meditemos con Baltasar. ¿Qué pudo obtener Jesús de esta profesión? Es decir, ¿qué bases de conocimiento Jesús pudo adquirir a partir de la carpintería? O sea, de su profesión como carpintero. Servicio, ¿qué más? Experiencia. ¿Qué más? Conocimiento de las maderas. De las maderas, o sea, conoce los materiales. Y el tipo, por ejemplo, de trato que hay que dar a ciertos materiales. Sabemos que incluso dentro de las maderas, unas son muy duras y otras son muy suaves. Algunas requieren un tipo peculiar de ¿qué? De tratamiento. Por eso vemos cómo, y está incluso en el Evangelio, por ejemplo, a los fariseos, a los escribas, en general, a la gente habla en parábolas. Pero hay momentos en los discípulos en que, en efecto, no habla de la misma manera. El tono en este caso ha cambiado. Dice Baltasar, por ejemplo, él sabe como carpintero sobre qué se construye una casa. Por ejemplo, sabe que se construye sobre roca, no sobre arena. No, tiene que ser en algo sólido. Sabe, por ejemplo, que antes de empezar a construir hay que sentarse para hacer un presupuesto. O sea, ¿qué costo va a requerir esta construcción? ¿Se tiene respaldo suficiente o no? Dice, aquí vemos cómo en efecto también Jesús sabe perfectamente bien, a partir de su profesión, tiene ya los conocimientos básicos que después serán aplicados al ejercicio de la vocación, en este caso a la misión, a la vida pública. Por ejemplo, si en el caso de un carpintero ordinario tiene que hacer un presupuesto de los recursos que tiene para construir, o sea, si tiene respaldo suficiente en su vocación, este respaldo proviene del Padre. Aquí ya vemos cómo en efecto hay un salto, ¿no? Ya no se trata, vamos a decirlo así, del mismo tipo de profesión. Algo en este sentido ha cambiado. Sabemos, por ejemplo, que vivió como cualquier otro hombre, pero en un salto, el niño de 12 años se desplaza a otra casa y debe tratar ahora o ocuparse de las cosas de su padre. Dicho de otra forma, en el caso de la profesión, nosotros comenzamos por unas bases de conocimiento que en general podemos identificar en el ámbito de lo humano. Vamos teniendo precisamente estas bases, no es inútil. En cambio, en la vocación, esta continuidad involucra que ahora emerge o se hace patente la dimensión de lo divino. Nuestra profesión inicial ahora justamente se ha transfigurado. Yo recuerdo, no sé, a lo mejor el caso de un filósofo converso católico llamado Gabriel Marcel. Gabriel Marcel era músico, por ejemplo, ¿no? Dramaturgo. Él se dedicaba a la elaboración de obras teatrales, pero tenía un alma muy musical, o sea, tenía una sensibilidad muy peculiar. Y él era como agnóstico, medio ateo, debatiendo. Entonces, él empezó con unas discusiones con un sacerdote católico a nivel intelectual, filosófico, estético. Y llega un momento en el que después de varias correspondencia, en una de las cartas que le manda este sacerdote, al final venían 2 renglones que decían, bueno, señor Marcel, después de todo, ¿por qué no se convierte en uno de los nuestros? Marcel después va a relatar que cuando leyó estas palabras, bueno, señor Marcel, después de todo, o sea, como ya discutimos mucho, ¿no? ¿Por qué no se convierte en uno de los nuestros? Dice, yo sentí una fuerza que no era del sacerdote. Dice, sentí que me llamaba, sabía quién era, pero no lo quería aceptar. Y entró en crisis, ¿no? 3 días estuvo en casa así como enloquecido, debatiéndose lo que implicaba el perder el prestigio académico, que dijimos ha ganado fuerza, como lo hizo Bert Taylor desde la perspectiva no creyente o atea. Y bueno, da el paso. Y después, por ejemplo, él comprendió que todos sus años, digamos, de no converso, de no creyente, que había dedicado a las obras teatrales,
le permitió después, o sea, el ejercer su profesión como dramaturgo, le permitió que cuando asume la vocación, ahora tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo el plan que Dios tiene preparado para él. No sé si me explico. Ahí lo adquirió. Entonces dice, bueno, al momento de escribir, por ejemplo, dice, obras teatrales, yo no me daba cuenta que en efecto yo tenía la capacidad de poder indagar en las profundidades del alma humana. Cuando él tiene la conversión, él, digamos, sigue profundizando en las dimensiones del alma humana, pero ya no habla de los dramas meramente humanos, sino del drama humano-divino. Y entonces, ahora digamos que su gran obra se convierte en una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros veamos cómo también en cada situación particular, nuestra profesión tiene una relación con la vocación. Una relación que va de salto-ruptura a una continuidad. De hecho, como dice Baltasar, por ejemplo, en el Evangelio, prácticamente aparecen todos los oficios imaginables. Habla de campesinos, sembradores, pescadores, un rey, había o sea, los ejemplos están, digamos, profundamente vinculados con los oficios. Por ejemplo, está el campesino que siembra su semilla en el campo. ¿Cuáles son, digamos, los conocimientos básicos del campesino? 1. Duerma o se levante, citando a Marcos, ¿no? Capítulo 4, versículos 26 y siguientes. De noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Este es, digamos, el conocimiento básico de su profesión. Este conocimiento, por ejemplo, ¿cómo va a obtener una renovación fundamental a partir de la vocación? Si él es campesino, él sabe que entonces lo único que le toca es dejar la semilla, no verla fructificar, porque no sabe ni cuándo ni cómo, lo mismo que no sabe cómo sucede en el caso de la semilla. ¿Me explico? Esto, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que nosotros a veces esperamos ver algo así como resultados inmediatos. Por ejemplo, hablamos con una persona tratando de corregirla y quisiéramos que cambiara inmediatamente. O incluso hacemos oración por una persona por cierta necesidad, o que cambie, o que corrija, o que se le ablande el corazón, y al parecer no hay cambio. Y hemos olvidado que en último término, como el campesino, eso a nosotros de hecho no nos toca. E incluso en el propio Evangelio, en esta cita de Marcos, se nos dan todavía, ¿no?, detalles importantes. Dice el Evangelio, la tierra da el fruto por sí misma. No es el campesino el que está jalando la semilla para que ésta salga. O no está jalando la raíz para que crezca. No, la da por sí misma. 2, y da como una descripción. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz porque ha llegado el momento de la cosecha. Este es un conocimiento básico, por ejemplo, que el campesino obtiene. Por ejemplo, el campesino también, en la cuestión de este oficio, sabe que hay momentos para sembrar y sabe que hay momentos en los que definitivamente no se puede llevar a cabo una siembra. ¿Cómo se puede aplicar este conocimiento básico de la profesión a la vocación? Por ejemplo, en el caso de la prudencia. Hay momentos donde es oportuno hablar, pero hay momentos donde lo mejor es callar. No es el tiempo propicio, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que se siembran de día. Hay otras cosas que es preferible sembrarlas ¿de qué? De noche. Lo mismo pasa con el riego y con todos los cuidados, por ejemplo, que esto va a requerir, o el tipo de nutriente que tiene, o el suelo que hay que trabajar, si es arcilloso, si es arenoso, si es ligero, etc. Esto nos lleva a entender que, por ejemplo, todos los conocimientos básicos que hemos adquirido a través de la profesión no son inútiles, tienen un propósito. Y este propósito se verá finalmente reflejado a partir de dar el salto de la profesión a la vocación. Es tanto como decir, lo que tú has aprendido, ahora vas a renunciar a aplicarlo de esta manera. Ahora lo vas a aplicar con una finalidad completamente ¿qué? Diferente. O alguien, no sé, algún cantante que se dedicaba a cantar cuestiones
irrelevantes, y de repente decide, a partir de la vocación, utilizar la voz, por ejemplo, para la evangelización. O un escritor, o qué sé yo, ¿no? Lo que fuera, o un panadero, o lo que sea. Entonces, aquí lo que vemos es que, en efecto, entendemos dos cosas fundamentales. Primero, en este paso de la profesión a la vocación, entendemos que lo humano no es tan importante. No es lo central, ¿no? O sea, en el caso de la vocación, lo fundamental no está en nuestras manos. Dicho de otra manera, no depende de nosotros. Acuérdense el caso del campesino o del pescador. El pescador ordinario va y echa la red, pero él no puede decidir, por ejemplo, cuántos peces va a recoger. ¿Se acuerdan? Él no lo puede decidir. Lo mismo tú. Tú no puedes decidir a cuántas personas vas a convertir en un día. Así, bueno. O sea, en la práctica, ¿cómo se aplicaría? La práctica se aplica de esta manera. Mientras que en tu profesión, por ejemplo, ventas, ¿no? Tú utilizas criterios que funcionan muy bien aquí, aprendes que estos criterios pueden ser aplicados acá con resultados diferentes, ¿no? O sea, digamos que aplicamos los conocimientos de la profesión para que en lo humano nosotros siempre estemos como saliendo al paso de lo inmediato. Por ejemplo, hacer una buena negociación, ¿no? Hacer un buen trato, se puede decir, ¿no? Yo soy pésimo en los negocios, pero bueno, hacer un buen trato, ok. Y es lo que buscamos, resultados. Aquí, cuando pasamos de la profesión a la vocación, yo sé que soy comerciante. Bueno, pero ahora yo entiendo que los resultados que yo voy a obtener desde aquí ya no van a ser inmediatos, van a ser definitivos. Y esa es una gran diferencia. Tengo las bases para hacer una buena negociación, saber en qué momento apretar, en qué momento aflojar, etcétera, etcétera. Sobre todo, no sé, las cuestiones de compra-venta, ¿no? Se puede ver, hay momentos, cada quien en su profesión lo sabe, pero al momento de aplicarlo aquí, yo veo que ahora los resultados, primera, no van a ser inmediatos, pero sí definitivos. ¿Esto qué significa? Que lo que ganamos desde acá es algo que no se pierde, aunque no veamos los resultados de manera inmediata. Toda oración dicha por otra persona no es vana ni inútil. Ninguna, ¿eh? Aunque nosotros, en efecto, no veamos esto de inmediato. Por ejemplo, también en el Evangelio, ¿no?, se habla del labrador. El labrador dice, espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia. Y dice, también ustedes sean pacientes. ¿Qué pasaría si de repente yo quiero hacer un huerto urbano, si quieren, chiquito? Y entonces preparo mi tierrita, siembro mis semillas, me voy a dormir, al otro día veo, no hay nada y me pongo a llorar. ¿Qué sucedería en ese caso? Desilusión. Claro, pero ¿sería apropiado? No, porque sabemos que la siembra lleva su ¿qué? Su proceso. Su proceso, y a veces hay que esperar. Por ejemplo, hay semillas, no sé, El bambú. el bambú, por ejemplo, puede tardar mucho en germinar. ¿Qué quiere decir? Que tú la siembras y pasan días, semanas, incluso hasta meses, y simple y sencillamente no germina. Entonces, se nos enseña que en la profesión estas bases de conocimiento también involucran determinadas actitudes básicas. Por ejemplo, en el caso del labrador, ¿la qué? La paciencia. Hay veces en el que ejercemos este oficio, por ejemplo, de labrador, en efecto, en el ámbito en el que nos desenvolvemos. A veces estamos labrando y labrando la tierra, o sea, en el trato continuo con la gente con la que convivimos, y tenemos que ser muy pacientes para ver algún tipo de resultado. O bien, algún tipo de cambio, ¿no? También, por ejemplo, se nos presenta el oficio de la medicina. Jesús cura enfermos, pero no sin el salto al perdón de los pecados. Solo así se puede utilizar el arte médico. ¿Qué significa esto? Que el arte médico, por ejemplo, en la medicina, y eso es por nuestra mentalidad moderna tan dividida que no captamos, que el médico, para que realmente sane a una persona, tiene que sanarla de raíz. Dicho de otra manera,
La medicina consiste en sanar a una persona, no en curar una enfermedad. Esta es una situación también bastante diferente. Por ejemplo, también se nos habla del administrador, ¿no? Que administra bienes ajenos, mientras que el dueño pues, repartió su hacienda. Pero ahora, por ejemplo, lo que vemos es que ahí se nos habla de un manejo correcto e incorrecto de lo que nos ha sido confiado. O sea, el Señor, a partir de nuestra profesión, nos da las enseñanzas que requerimos para poder realizar nuestra ¿qué? Vocación, en el ámbito en el que estemos. Así nos dediquemos al área automotriz, al área comercial, al área, la que quieras, Por ejemplo, no sé, a lo mejor en el área automotriz, arreglar un motor, supongo, porque no sé absolutamente nada, supongo que tendrá que ver con cuestiones de llevar el ritmo de un motor, o ponerlo a tiempo, o cosas así, o cuándo engrasar, cuándo no, cuándo cambiar, cuándo esto. Estas enseñanzas son fundamentales en el momento en el que, por ejemplo, se lleva a la vocación para entender cómo hacer un ajuste en una persona. O sea, no es inútil, pues, lo que estoy diciendo. O sea, nuestra profesión es, digamos, la base de enseñanza que el Señor nos da para que después ésta fructifique en la vocación. Vamos a decirlo así, en la misión. O sea, toda nuestra vida no es inútil. Por ejemplo, no sé, una secretaria sabe que al escribir tiene que poner las letras correctas, puesto que si escribe como se le da la gana, no se entiende nada. Y poner las letras en orden, involucra que dentro de la vocación comprendo que para elaborar ciertas cosas o realizar cierta misión es importante ir letra por letra. Es decir, ir poniendo las cosas, en este caso, en orden. También se nos habla, por ejemplo, del arte de la estrategia. El rey debe reflexionar sobre cómo puede hacer frente con su ejército de 10,000 al que es el doble de fuerte. Lo que se nos enseña es, si puede, que lo haga, si no, que mejor pida la paz. Para Jesús solo hay una posibilidad de vencer, y esta es la única estrategia correcta: la renuncia a todos los bienes. O sea, si lo ven, aquí el punto central es el siguiente. En nuestra profesión tenemos actitudes básicas, enseñanzas fundamentales, que debemos renunciar a usarlas del modo habitual y más bien darles el sentido que viene a partir de lo divino. O sea, las enseñanzas de vida que hemos ido adquiriendo, también nosotros, por ejemplo, las debemos de transfigurar a la luz de la misión que Dios tiene preparado para nosotros. Por ejemplo, alguien que se dedicara a correr automóviles o, no sé, formar parte de Fórmula 1, que ya regresó a México otra vez, ¿no? Creo por ahí. Bueno, por ejemplo, un buen piloto, ¿cómo qué debería saber? Muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿En qué La momento destreza. pasar, entrar en la curva? ¿En qué momento salir? ¿En qué Ok. momento rebasar? ¿Y qué va a hacer luego? Por ejemplo, entrar en la curva. Es, por ejemplo, hacer el trazo. Ok. ¿Es aceptable que si yo entro en la curva, frene? No. No. Entonces, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, lo llevamos aquí y yo ya tengo estos conocimientos como piloto, que si estoy entrando en una curva, quiere decir, en una situación imprevista de la vida, y yo ya voy con cierta aceleración, no disminuya. ¿Sí me explico? O sea, en una permanencia, vamos a suponer, ok, yo me decidí pintar mi casa el fin de semana, pero de repente he tenido un contratiempo, una dificultad, un cambio de estado de ánimo, ya se dibujó la curva, o sea, lo que yo quería hacer tal parece que ahora ya no lo quiero hacer. Bueno, entonces no freno. ¿Qué pasa si freno? Me volteo. Entonces, si yo me freno, es decir, digo, ahora ya no hago nada, no me importa, me volteo, me revuelco. No, lo que tengo que hacer en este caso, por ejemplo, es seguir adelante con el plan establecido. Y hay momentos donde tengo que acelerar, hay momentos donde tengo que frenar, hay momentos donde hacer los cambios. Supongo que si tú tienes un auto, especialmente de ese tipo, y tú no haces el cambio adecuado, puedes perjudicar la máquina. O tronarla, o qué sé yo. O no vas a manejar un auto estándar todo el tiempo en primera. Hay momentos donde hay que subir a segunda, tercera, cuarta, o bajar, o etcétera, ¿no?
Entonces, todo esto lo que quiero que capten es que todo esto tiene una aplicación. Esta aplicación es una aplicación en favor de la salvación de las almas. O sea, tenemos que aprender que nuestra vida está conformada por dos dimensiones inseparables. Una dimensión natural y una dimensión sobrenatural. Para Dios, nada de lo que hemos aprendido es inútil. Nada. Lo que quiere es que logremos ir creciendo en último término cada vez más. Incluso, por ejemplo, también se habla de los oficios de algunas mujeres. Por ejemplo, dice, las mujeres saben cómo se remienda un vestido. Por ejemplo, nunca se pone un remiendo de un paño nuevo a un vestido viejo. Saben que una moneda perdida hay que buscarla hasta que aparezca, aun cuando esto implique mover todos los muebles. O sea, a veces, fíjense, el recuperar esta moneda, pensemos en la virtud de un hijo que ha perdido, a lo mejor el hijo se ha vuelto flojo o irresponsable o grosero, bueno, pues eso implica, para recuperar la moneda hay que mover los muebles, hay que cambiar incluso las propias dinámicas de la vida. Ejemplo, no hay cine, chin, quitaste una mesa, no hay esto, no hay el otro, o sea, y esto involucra hacer muchos movimientos. Uno dice, bueno, pues al menos lo saben. También, por ejemplo, el pastor sabe el comportamiento de los animales, de su rebaño, e incluso lo puede detectar solo ¿con qué? Con verlo. Este animalito anda mal, o este animalito se va a pelear, este quiere esto, o sea, empieza a tener esta táctica, ¿no? Y también sabe, por ejemplo, el pastor, que si uno de sus animales del rebaño se ha perdido, no lo puede abandonar, tiene que ir por él, aunque esto involucre dejar a todo el rebaño. Entonces, lo que vemos es que, en efecto, hay actitudes que nosotros debemos, por así decirlo, de divinizar. En último término, la profesión se refiere a lo terrestre, a lo terrenal, mientras que la vocación es ya su fructificación en lo celestial. Le estamos dando una dimensión completa. Esto es lo que en efecto involucra la relación entre la profesión y la vocación. Dice, a ver, veamos, por ejemplo, ¿por qué el Señor habla constantemente de estar en vigilancia, velar, estar preparados con antorchas, la cintura ceñida, estar en guardia? Dice, bueno, ok, lo que sabemos es que nos habla de algo terrestre para que a partir de aquí nosotros lo podamos dimensionar a su auténtica dimensión celeste. Por ejemplo, dice, en el caso del médico, sabemos que el médico atiende pacientes, aunque esta necesidad se dé de noche. O sea, la atención, digamos, a un necesitado no se puede limitar a un cierto periodo de tiempo, como hoy en día se suele hacer en el mundo moderno. Las consultas son de 8 a 3 y de 4 a 7. Después, pues ya no. O sea, tener una apertura plena en el servicio, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las enseñanzas que obtenemos aquí también produce que en lo divino ahora lo que van a cambiar ante todo son los motivos. Aquí, desde la dimensión de lo humano, donde buscamos los resultados inmediatos, lo que está de por medio son los resultados. En cambio, ya desde aquí, en la vocación, lo que es fundamental son los motivos. ¿Cuáles son, digamos, los motivos que van a intervenir en la decisión de lo que hacemos? Entonces, lo que menciona Baltasar es que no tenemos por qué buscar renunciar a lo terrenal para alcanzar lo celestial. Porque dice Baltasar, más bien debemos darnos cuenta que mucho del conocimiento terreno puede estar ya muy cerca de lo que es exigido por Cristo. O sea, en pocas palabras, Cristo no nos viene a proponer situaciones que nos resulten absolutamente desconocidas. No, parte de algo que ciertamente a cada uno de nosotros es ya familiar. Exactamente. Lo que dice en este sentido Jesús es que lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, revalorizar
nuestra realidad. O sea, tendríamos que elaborar un nuevo tipo de valoración. ¿Cuáles son los esquemas de valoraciones que nosotros estamos adoptando? Y entender ahora que lo importante es que nuestra vida quede fecundada desde arriba. Aquí lo que hacemos es una inversión de términos. Mientras solemos suponer que pasamos de lo terrestre a lo celeste, ahora dice Baltasar, debemos también reconocer de que lo celestial sea la verdadera motivación de lo terrenal. Y este es un planteamiento distinto. Ahí es cuando se vive la vocación. O sea, el darnos cuenta que los verdaderos motivos que nos llevan a la acción son motivos de algo celeste. Por ejemplo, la voluntad del Padre o el cumplir la voluntad de Dios. No meramente, digamos, los parámetros humanos que yo quiero definir. Pongamos un caso muy sencillo. Si nos fuéramos únicamente por el lado humano de la profesión, ¿qué pasaría si en un determinado proyecto nos topamos con un fracaso? Por ejemplo, quise poner una casa para niños huérfanos y no se dio. Nosotros tenderíamos a suponer que entonces, como el resultado no fue adecuado o no fue el esperado, entonces todo fue un completo ¿qué? Fracaso. Pues no. Visto desde acá, lo que vemos es que también, por ejemplo, aún este fracaso conlleva una enseñanza. Las cosas no están realmente en nuestro control. Dicho de otra forma, las cosas, por muy buenas que nos parezcan, no están precisamente o no dependen enteramente de nosotros. No son humanas. Las cosas de Dios se hacen por medios humanos, pero ni su causa ni su finalidad es humana, ¿verdad? Claro. Y esto es una gran lección de humildad. O sea, finalmente aprenderíamos que nosotros no somos los dueños de la situación. Seríamos los cooperadores de la situación, pero no los dueños. No podemos, digamos, asumir el papel del omnipotente, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, también dice Baltasar, que incluso puede resultar raro ver cómo a pesar de que se puede dar el paso de la profesión a la vocación, también de repente parece que se vuelve de la vocación a la profesión. Por ejemplo, resucitó Jesús, o en este periodo, y ellos vuelven a su pesca normal. De hecho, esos se van a pescar, ¿no? ¿Otra vez? No, digamos, se van a buscar. También dice en este sentido, ¿no? ¿Cómo es que debemos entender la regla? O sea, la regla en este caso es no traicionar lo terrenal, sino dejarlo fecundar por lo celestial. Dejar que sea lo divino lo que precisamente fecunde lo humano, mostrándonos un ámbito completamente de vida. De tal forma que entonces esto también nos lleva a darnos cuenta de la perseverancia. Y esto es algo importante, ¿no? En esta, por ejemplo, cita de Lucas 22-28. Es la palabra que Jesús dirige a sus discípulos durante la última cena y habla precisamente de sus pruebas en plural. Vosotros, los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Aquí, por ejemplo, vemos algo. Esta perseverancia en las pruebas se menciona, como hemos dicho, en Lucas. Y es también Lucas el que concluye el relato de las tentaciones en el desierto con estas palabras. Acabada toda prueba, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno, o sea, próximo determinado. O sea, se fue, pero volverá. ¿No? Se fue, pero volverá. Está en el capítulo 4, versículo 3. Dice, ahora, se trata del tiempo de la pasión, pero en el relato de la pasión no se habla directamente de prueba alguna a cargo del diablo. No es el que interviene, o sea, el que ahora lo está tentando de esta manera no es el diablo, porque no es ya una tentación, ¿no? A la manera del desierto. Y dice, salvo en la afirmación de que Satán entró en el traidor. Dice, pero en su palabra a los discípulos, Jesús no habla de la pasión inminente, sino de todo el tiempo durante el que ellos han perseverado con él en sus pruebas. O sea, no se habla, digamos, de una cuestión definitiva, sino el tiempo en el que se ha dado esta perseverancia. Entonces, vemos, por ejemplo, no dice, para acercarse a su esencia,
no bastará con constatar que tuvo que tratar constantemente con poseídos por el espíritu maligno. No solo con aquellos por cuya boca el diablo le gritaba, te conocemos, no nos atormentes, cita Mateo capítulo 5, 7. No solo con los fariseos, que le echan en cara que él mismo estaba poseído, y a quienes él les habla de la palabra imperdonable contra el Espíritu Santo, ¿no? Que aparece también, por ejemplo, en Mateo o en Marcos. Tampoco solo porque sabía que llevaba consigo en su grupo de discípulos a un diablo, cita Juan, ¿no? 6:70, que le seguía manifiestamente con desconfianza e incredulidad cada vez mayores. Y tampoco bastará, aun cuando todos estos contactos con el poder maligno se producían siempre en distancias cortas, ¿no? Así como en corto, ¿no? Sale un endemoniado, un poseído y lo aborda. Dice, no, se trata más bien de que la inmersión en una esfera en la que el ser es puesto a prueba es ya una posibilidad permanente y que es de hecho lo que pertenece a la esencia de nuestra existencia. O sea, el perseverar en las pruebas, como el acompañamiento de Jesús, involucra que nuestro ser va a ser puesto a prueba. O sea, el ser puesto a prueba involucra, uno, que lo humano que hay en nosotros también está llamado a ser transfigurado. Estamos llamados también a ser, por decirlo así, ¿no?, tocados en esta esencia que nos pueda resultar muy íntima. Entonces, también lo vemos, por ejemplo, como este tipo de perseverancia en las pruebas se nos anuncia como una gran noticia, como un motivo de alegría. Para nosotros, quizá, esto no sería tan fácil de asimilar. Diríamos, ¿qué alegría puedo encontrar en una prueba? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué alegría se puede encontrar si te detectan una enfermedad drástica o incurable? O el saber que algún familiar o tu papá está enfermo y que es a lo mejor irremediable. ¿Qué alegría podemos encontrar? ¿No? O qué alegría puedo encontrar en ciertas situaciones que experimento en mi vida ordinaria, con mis hijos, mis parientes, mis padres o el mío en el trabajo. Bueno, aquí es donde vemos el paso que veníamos mencionando. La alegría que yo puedo encontrar es el reconocer que a través de estas pruebas a mí se me está invitando a algo definitivo, es decir, la vida eterna, y no quedarme limitado a lo que está aconteciendo aquí y ahora. ¿Sí me explico? O sea, darme cuenta que de fondo hay algo más de lo que está sucediendo en estos momentos, sea en este sentido lo que sea. Entonces vemos también cómo en ese sentido Jesús nos lleva a encontrar un consuelo auténtico. Este es el consuelo auténtico de la fe. Y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo adquirir, porque estamos demasiado habituados, por así decirlo, al tiempo presente. Casi nunca pensamos en los motivos que de fondo tendríamos para alegrarme. Por ejemplo, sé que estoy sufriendo aquí, pero sé que este sufrimiento no es interminable. A lo mucho, ¿cuánto podrá durar? ¿Años? ¿Cuántos? ¿50? ¿60? ¿80? ¿100? Difícilmente. Ok, pongamos 100 años. ¿Qué son 100 años comparados con una vida eterna? Literalmente no son ¿qué? Nada. Nada, o sea, nada. O sea, si hacemos una comparación, no es absolutamente ¿qué? Nada. Para nosotros puede ser mucho cuando perdemos de vista la vida eterna. Entonces dice, bueno, los que realmente perseveraron conmigo en las pruebas son aquellos que no perdieron de vista precisamente la vida eterna, ¿no? Y vemos cómo, en pocas palabras, se trata de una especie de vencer una situación muy peculiar, una especie de pensamiento antidivino. O sea, el vencer este pensamiento que se opone a la realidad misma de las cosas, es decir, a la realidad según el ámbito de lo divino. Nosotros vimos, en este caso en particular, que lo que adquirimos tiene un para qué. Bueno, lo que vivimos también. No es inútil. Está pensado como lo mejor que podemos vivir en vista de esta vida eterna, en vista de algo enteramente definitivo y no solo pasajero.
Podríamos decir que aquí entonces lo que vemos es que el perseverar en las pruebas con Jesús involucra tener muy claro dos cuestiones, aquí y allá. ¿A qué me refiero con aquí? A lo que vivimos en la tierra y allá lo que nos tiene preparado en el cielo. Encontrar entonces y no perder de vista como este sentido fundamental. Entonces, lo que vemos es que es curioso, pero perseverar con Jesús no solo involucra perseverar en el sufrimiento, sino ante todo perseverar en la prueba. Porque a veces suponemos que perseverar con Cristo es sufrir mucho, ¿no? Sufrir como de manera incansable, o sea, una especie de rasgo dolorista donde mientras más mal la pase, es mejor. Y no es así. En realidad, a lo que se nos invita es algo muy concreto, y esa es la prueba. No sucumbir al pecado. Esa es la prueba. Pero ahí es donde sufrimos. Claro. Por eso lo vemos en la cruz. Piensen de manera explícita como a él le dicen, a ver, si eres Dios, bájate, ¿no? Sálvate a ti mismo. O sea, este es el hecho fundamental. O sea, reconocer que en la prueba, digamos, se nos invita a no sucumbir al pecado. Esto es lo que está de fondo. O sea, si encontramos una noción de prueba o una situación de prueba, es porque esta prueba se nos invita a no sucumbir al pecado. ¿Cuáles serían los pecados más habituales en las pruebas que tenemos? La impaciencia, la desconfianza, la mentira, el engaño, todo lo que se va desprendiendo. Pero ante todo es la impaciencia y la desconfianza. Esas son, digamos, como las bases que nos invitan a incurrir en cualquier tipo de pecado, ¿no? Entonces, a lo que se nos invita justamente aquí es a una cuestión distinta. Perseverar con Jesús en la prueba no significa no pasarla mal, significa no sucumbir al pecado por esta situación. Pensemos, a lo mejor en nuestra relación ordinaria, de matrimonio, de pareja, hay momentos donde uno la pasa muy mal, ¿no? Sí, o sea, no lo quieres ni ver. Bueno, eso es normal. Digo, desde novios se empieza a experimentar, ¿no? Ok, bueno. Esto significa que si la prueba viene, que no en este momento no lo tolero, entonces debo de ser grosero, ofensivo, etc. Pues no. Y ahí es donde cuesta. Porque si no puedo ser contigo cariñoso en este momento, eso no significa que entonces voy a ser grosero, déspota o qué sé yo. Se me invita a no sucumbir al pecado. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Porque Él también fue verdadero hombre. En pocas palabras, lo que Jesús nos enseñó en este sentido es que por muy mal que una persona la pase en esta vida, esto no le obliga a incurrir en el pecado, a sucumbir al pecado. Por muy mal que uno la pase. O sea, y esto a su vez tiene un trasfondo más radical. Lo que Jesús nos está diciendo es muy concreto. El pecado no tiene justificación. No la tiene. No hay una situación donde podamos decir que estamos justificados, ¿no?, para haber cometido ese ¿qué? Pecado. Y dentro de otro sentido también, lo que esto significa es muy sencillo. El mal no es obligatorio. No es esencial, ¿eh? No tenemos por qué seguir una línea maniquea donde suponer que tiene que existir la lucha continua entre el bien y el mal. No, el mal no es necesario. No es necesario. Y por muy mal que lo pasemos, precisamente, no por ello tendríamos que sucumbir al pecado. Y aquí es donde entendemos otro aspecto central. ¿Cuándo sucumbimos al pecado? Cuando perdemos de vista al que nos está acompañando. Ahí es cuando vamos a incurrir en el pecado. Cuando entra la desesperación y acaba la esperanza. Exacto. Ahí inmediatamente lo que sigue es el pecado, porque no nos va a quedar otra alternativa. Podemos decir que en efecto, en la prueba es donde nosotros estamos llamados a experimentar de manera viva la fe.
Esta es la enseñanza fundamental para cualquier creyente. Y es muy simple. Es darnos cuenta que aquí en la tierra sí se puede vivir una auténtica vida de fe. Y que por muy difícil que sea nuestra situación, eso no significa que obligatoriamente estamos llamados a sucumbir al pecado. ¿Cuántas veces intentamos inventar miles de justificaciones diciendo que, bueno, pues la carne es débil, soy hombre, ¿qué más podía hacer? ¿Qué otra alternativa había? Y siempre nos estamos tratando de cubrir. Pues no, el mal no tiene justificación. El mal en ese sentido, precisamente, no se puede justificar. Y esta es, por así decirlo, la tarea más difícil. ¿Por qué es difícil? Seamos sinceros, o sea, no es una cuestión sencilla de que la vamos a pasar bien fácil. No es sencillo. Es la tarea más difícil, pero algo es cierto. Esa es la misión del cristiano en el mundo. Y eso es lo que vino Jesús a enseñarnos. Es más, lo que nos enseñó en este sentido es que a pesar de que es la tarea más difícil, siempre estamos acompañados. Por ejemplo, lo primero que debemos hacer ante una dificultad es orar. Exactamente. Este es el gran, digamos, descubrimiento que Jesús nos compartió. ¿Cómo uno no sucumbe en la prueba? Orando. La oración es la raíz de la vida de fe. Sin oración no hay absolutamente nada. Lo vemos en Getsemaní, que es, digamos, como un momento cumbre en este malestar, ¿no?, que padece Jesús, al grado de sudar sangre. Y entendemos qué es la oración. La oración es dirigir, por lo menos en intención, mi voluntad a la voluntad de Dios. En este sentido fuera. Por eso Jesús le dice, ¿no?, Padre, de ser posible, haz que pase de mí, quítame esto, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de un hijo, una enfermedad propia, una situación económica complicada, o sea, las situaciones que vivimos, que me están amenazando con correrme de la casa, quitarme a mis hijos, o sea, todo esto. Cualquier situación. Lo primero que tenemos que hacer ahí es orar. Porque Y orar. las tentaciones, ¿no? Claro. Ahí se van a venir ¿con qué? Todas. Con todo, pues claro, porque es el momento en el que estamos en prueba. Entonces ahí se van a venir con toda ¿qué? Fuerza. Tal vez no vamos a sudar sangre, pero llorar sí, yo creo que sí. O sea, o por lo menos pasarla mal. Bueno, en ese momento se eleva la oración de inmediato y decirle, Padre, si se puede, quítamelo. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras que tú. Y ahí nos enseña Jesús que en lugar de sucumbir al pecado, acudamos en la fe a la paz de Dios, al acompañamiento de Dios. Esta es la fe. Y esto es algo que de cierta manera también hemos como olvidado, ¿no? Entonces vemos cómo en último término, para no sucumbir al pecado se necesita oración, palabra y decisión. Podemos decir, se necesita oración, invocación y decisión. Y reconocer con el Señor aquello que en efecto, al menos en este momento en concreto, me está perjudicando bastante más. Por lo tanto, ya para acabar, se nos dice también que no esperemos, por ejemplo, que durante nuestra vida de creyentes encontremos a alguien que nos comprenda perfectamente. Dios más. Exactamente. Sí. Lo vemos con Jesús. Prácticamente nunca encontró a alguien que lo entendiera perfectamente, ni sus discípulos. Que ignora no puede entenderlo todo. Sí, ¿no? Solo Dios basta. Claro, entonces esto es fundamental porque para reprocharle a las cabezas duras que no me entienden, no. Para amargarme por mi soledad irremediable en este mundo y la bola de miserables que me rodean, no. Es para entender que también en la fe aprenderemos algo extraordinario. Primero, el verdadero consuelo que anhelamos, deseamos y queremos, solo Dios nos lo puede dar.
Solo Él. A veces quisiéramos encontrarlo en el premio gordo de la lotería, en la esposa de mi vecino, en el auto de no sé qué, ¿no? En una sesión multiorgásmica de no sé qué. No, no lo hay ahí. No lo está. O sea, el Señor, digamos, nos habla abiertamente de la realidad dura de la vida, pero no solo se queda ahí. Al mismo tiempo, lo que nos está diciendo es lo que ya sabemos. No tengan miedo. Yo estaré con ustedes todos los días. No dijo de lunes a viernes, ¿verdad? Dijo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuál mundo también? ¿A qué fin del mundo se refiere? Al fin del mundo nuestro, exacto. Del mundo viejo en el cual solíamos vivir, exacto, ¿no? De todo lo creado y en el que solíamos vivir, digamos, de manera ordinaria, ¿no? De manera habitual. Así que entonces, por ejemplo, dice en este caso en Jesús, vemos que al parecer todo lo que fue llevado a cabo terrenalmente apuntaba siempre al fracaso, ¿no? Dice, por ejemplo, como que en sí mismo era puro fracaso. Lo vemos en el rechazo de los suyos, la incomprensión que le rodeaba, la crucifixión por mano de cristianos, judíos y paganos, ¿no? O sea, como que no había algo, digamos, ahí realmente llamativo o definitivo. Entonces, en este punto, entendamos a manera de resumen 3 cosas fundamentales. Primero, todo lo que hemos obtenido a partir de la profesión tiene un fin trascendente. No es solo para vivir según la tierra. Tiene un fin mayor. Ahí hemos tenido o hemos obtenido enseñanzas primordiales. Segunda, en este paso importante se nos invita también a tener en cuenta en nuestra vida ordinaria cuáles son los motivos que de fondo nos llevan a obrar de cierta manera. ¿Qué es lo que estamos buscando? O, por ponerlo en términos más contemporáneos, no confundamos los medios con los fines. Esto es algo central. Hoy vivimos, decía Charles Taylor en uno de sus libros, una especie de fetichismo de los medios. Nos quedamos con los medios, ¿no? No confundir los medios con los fines. Y, en último término, darnos cuenta que la finalidad a la que se nos invita en esta tierra es a experimentar en carne propia la ternura divina, el amor de Dios, su paz, o en una simple palabra, la misericordia. Porque, si bien es cierto que no podremos evitar las situaciones dolorosas de la vida, también es más cierto todavía que en estas mismas situaciones dolorosas, el Señor es justo lo que quiere aprovechar para que podamos experimentar su misericordia y su bondad. Y darnos cuenta que aunque a nosotros nos parecía imposible, Él puede hacer que nuestro corazón viva algo totalmente distinto. Por ejemplo, que la preocupación encuentre consuelo. En la desgracia, gracia. En la tristeza, alegría. En el abandono, compañía. En el dolor, consuelo. En el cansancio, alivio. En el fastidio, paciencia. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no olvidemos esta frase extraordinaria del Salmo, donde decía, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Ahora, yo lo que te digo es, ya no necesitas hacer la prueba, ya tienes muchas. Ya, estas pruebas ya están. Ya ni siquiera tienes por qué esforzarte un poco. Porque el Señor sabe que en un mundo tan difícil como en el que vivimos, solo Él puede maravillarnos. Todo lo demás no da el ancho. Solo Él. Y si somos sinceros, ya hemos buscado sustitutos divinos en todas partes. Y no lo hemos encontrado. Cuando Él lo único que nos está diciendo es, aquí estoy. Deja de estarte lastimando inútilmente. Deja de estarte destruyendo dolorosamente.
Lo único que yo espero de ti es que me permitas mostrarte mi bondad. Es lo único que espero de ti. Eso es todo. Lo único que quiero que experimentes es lo que tu corazón busca. Y es mi amor. Y mi amor es tuyo. Todo tuyo. ¿De acuerdo? Vamos a llegar hasta aquí. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.